La lección número 11. Los pecados contra el Espíritu Santo. Naturalmente, el cristiano debe evitar todo pecado. La práctica de cualquier pecado condenará nuestra alma al infierno eterno si no nos arrepentimos. Pero pocos consideran que hay ciertos pecados que podemos cometer directamente contra el Espíritu Santo. El siervo de Dios definitivamente debe conocer el peligro y resistir la tentación de caer en la desgracia de ofender al Espíritu de Dios. Por tanto, en esta lección vamos a considerar el significado de 7 pecados específicos contra el Espíritu Santo. El primero es resistir al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, un predicador cristiano llamado Esteban fue arrestado por las autoridades judías. Ya que no tenían acusación justa contra Esteban, pusieron testigos falsos que le acusaran de blasfemar contra el templo y contra la ley de Moisés. En respuesta a las acusaciones falsas, Esteban predicó un sermón basado en la historia del Antiguo Testamento. Mencionó a las promesas dadas y a los patriarcas y al pueblo de Israel y muchos aspectos de la historia antiguo testamentaria. Luego en Hechos capítulo 7 versículo 51 acusó a los judíos presentes con él en el primer siglo de la siguiente manera: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esta acusación de Esteban lamentablemente resultó en su propia muerte a las manos de estos hombres rebeldes. Hay muchas ideas en cuanto al significado de resistir al Espíritu Santo, pero Esteban mismo nos presenta una explicación bien clara en Hechos capítulo 7, versículos 52 al 53. En el versículo 51 les acusó de resistir siempre al Espíritu Santo, igual que sus padres, así también ellos. Y luego dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos, los judíos presentes en aquel tiempo, y sus padres, habían resistido al Espíritu de Dios en una manera muy sencilla: por rechazar su mensaje y por perseguir a sus mensajeros. Esto es lo que habían hecho. Persiguieron a los profetas, mataron a los que anunciaron la venida de Cristo, resistieron o no guardaron la ley que recibieron. Esteban describe a estos judíos como duros de cerviz. Esta es la descripción literal de un buey que no se sujeta al yugo. Se refiere a hombres necios, hombres tercos, que no están dispuestos a sujetarse a las limitaciones establecidas por Dios en su palabra. Esteban también dice que son incircuncisos de corazón y de oídos. Sus vidas están llenas de pecado y están indispuestos cuando les toca escuchar lo que Dios dice. No desean aprender de Dios, no desean obedecer a Dios. Resistir al Espíritu Santo significa sencillamente que uno rechaza el mensaje de Dios, y en algunos casos que se opone activamente a este mensaje divino y a los mensajeros de Dios. Toda actividad, toda actitud de esta naturaleza es pecado contra el Espíritu Santo. Tenga cuidado. Usted y yo podemos ser culpables de resistir al Espíritu cuando rechazamos su mensaje o cuando peleamos contra los mensajeros de Dios.
El segundo pecado contra el Espíritu Santo que queremos considerar es el pecado de mentir al Espíritu Santo. La Biblia nos relata un caso específico de cristianos que decidieron mentir al Espíritu Santo en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. El resultado fue inmediato. El resultado también fue trágico, pues estos cristianos perdieron sus vidas y peor, perdieron su salvación eterna. Para entender bien el caso de Ananías y Zafira, los cristianos que mintieron al Espíritu Santo, vamos a considerar la situación que la Iglesia del Señor vivía en aquel tiempo. Para suplir las necesidades especiales que surgieron en los primeros años de la Iglesia del Señor en la ciudad de Jerusalén, algunos cristianos vendían ciertas propiedades y traían el precio de lo vendido a los apóstoles para que fuera repartido a los necesitados. Ananías y Zafira también vendieron una heredad, pero luego entró la tentación y quisieron engañar a los apóstoles y así al Espíritu Santo mismo. Se quedaron con una parte del precio de la venta, pero lo presentaron como si fuera todo. Naturalmente Dios no fue engañado, ni permitió que sus apóstoles lo fueran. En Hechos capítulo 5, versículo 3, dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5, versículo 3. Es importante entender que el error de Ananías y Zafira no fue realmente en quedarse con parte del dinero. No estaban bajo obligación de vender la heredad. No había ninguna ley divina que exigía que entregaran la ganancia de esta venta a la obra de Dios. Pedro le dijo en Hechos 5:4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Ellos podían haberse quedado con todo o con parte del dinero. No fue esto su error. El pecado grave de Ananías y Zafira fue la hipocresía, el engaño. Fingieron hacer algo que realmente no hicieron. En palabras claras, mintieron. Pretendieron haber traído el precio total de la venta de la heredad a los apóstoles para el bien de la iglesia en Jerusalén. La insinceridad en nuestro servicio a Dios es pecado grave contra el Espíritu Santo, mis hermanos. La insinceridad cuando servimos a Dios es pecado contra el Espíritu Santo, es mentir al Espíritu. Pedro le aclaró a Ananías: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. El ejemplo específico que las Escrituras nos presentan tiene que ver con la ofrenda. Quizás sea porque en este aspecto del servicio cristiano haya más tentación a ser hipócrita. Pero es aplicable a todo aspecto de la vida cristiana. Cuando un cristiano actúa con hipocresía o engaño en su adoración o servicio a Dios y la iglesia, debe saber que está en grave peligro porque en realidad está mintiendo al Espíritu Santo. El tercer pecado contra el Espíritu Santo que consideramos es apagar al Espíritu. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo nos advierte contra el pecado de apagar al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. Es como si hablara de apagar un fuego. Por supuesto, el Espíritu Santo no es un fuego, es una personalidad divina que influye mucho en la vida del cristiano. Pero esta influencia del Espíritu no viene sobre nosotros por fuerza. No pasa por alto nuestro libre albedrío. Nosotros tenemos que sujetarnos a la influencia del Espíritu y cooperar con el Espíritu Santo. Apagar al Espíritu Santo significa extinguir
la influencia del Espíritu en la vida de uno. Es posible que en este contexto se refiere a los diferentes dones espirituales que el Espíritu Santo dio a la Iglesia durante el primer siglo. En este caso, apagar al Espíritu tenía que ver con la negligencia y el descuido en el uso de estos dones espirituales. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1, versículo 6, el apóstol Pablo exhortó a Timoteo en este sentido: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Parece que Timoteo estaba negligente en el uso del don que Dios le había dado. Y el apóstol Pablo le exhorta a avivar el fuego de este don, a usarlo debidamente, ya que estos dones milagrosos se recibieron únicamente por la imposición de las manos de los apóstoles. Nosotros no tenemos que preocuparnos con esta tentación. Algunos religiosos modernos alegan que nosotros apagamos al Espíritu cuando no buscamos los dones milagrosos hoy día, o cuando predicamos en contra a los supuestos dones espirituales que ellos pretenden ejercer. Sobre esto hemos tratado más en detalle en la lección sobre los milagros y la lección sobre los fenómenos modernos. Pero la exhortación del apóstol Pablo en este texto de no apagar al Espíritu no significa que debemos aceptar cualquier espíritu que se nos presente. En este mismo contexto, el apóstol Pablo dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 al 22. Y el apóstol Juan nos manda en 1 Juan 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por tanto, cuando una persona se nos presenta y alega tener el Espíritu Santo de Dios por medio de algún don espiritual, nosotros no apagamos el Espíritu cuando ponemos a prueba lo que esta persona nos dice. Al contrario, seguimos las instrucciones del Espíritu Santo en su palabra, que nos manda a hacerlo, aún en este contexto de 1 Tesalonicenses 5, como ya notamos. No obstante, todos recibimos diferentes dones. Todos tenemos diferentes talentos que Dios nos ha dado, aunque no poderes milagrosos, por supuesto. Por tanto, aunque no sean dones milagrosos, siempre debemos evitar la negligencia en el uso de los dones que recibimos de Dios. Esta es la exhortación que encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Sea cual sea el don, debemos ser responsables y debemos usar con ánimo y con entusiasmo los dones que Dios nos ha dado. Pero debemos entender que la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no está limitada a los dones espirituales, ni los talentos. El Espíritu también influye en nosotros por medio de su espada, la palabra de Dios. Obra especialmente en el caso del cristiano para lograr nuestra completa santificación. Nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestras actitudes y en nuestras actividades de no extinguir, o sea, apagar la influencia que el Espíritu Santo trata de ejercer en nosotros. Por ejemplo, yo creo que debe ser evidente a todo cristiano que llenar la mente de ideas perversas y degeneradas, como las que se presentan en algunas películas y en algunos libros y revistas y algunos programas de televisión,
Llenar la mente de estas ideas por estos medios impide la obra del Espíritu Santo por medio de la verdad de su palabra en nuestras vidas. El Espíritu Santo puede ser apagado en su vida. El Espíritu Santo no nos va a obligar a usar nuestros talentos para la gloria de Dios. No va a santificarnos instantánea ni milagrosamente. Al contrario, depende de nosotros tener mucho cuidado de no apagar la influencia del Espíritu, sea por indiferencia a su mensaje, negligencia en el uso de los dones que da, o por buscar otras influencias que luchan contra el propósito del Espíritu. He aquí 3 maneras en que podemos apagar el Espíritu Santo: por la indiferencia a su mensaje en la Biblia, por la negligencia en el uso de los dones o talentos que nos da, o por buscar otras influencias mundanas, perversas, que luchan contra el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tengamos cuidado de no resistir al Espíritu Santo. Otro pecado contra el Espíritu Santo que debemos tomar en cuenta es el pecado de contristar al Espíritu Santo. Uno de los atributos del Espíritu Santo que señala que Él es un ser vivo, una personalidad divina, es su capacidad de sentir diferentes emociones. Y aunque nos parezca extraño, una de estas emociones es la tristeza. Quizá nos parezca aún más extraño que el cristiano puede ser culpable de causar la tristeza en el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo presenta una serie de exhortaciones que tienen que ver con nuestra nueva vida en Cristo. Una de estas exhortaciones tiene que ver con pecar contra el Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Si preguntamos, ¿cómo puedo contristar al Espíritu Santo?, estoy seguro que encontraremos la respuesta correcta en el contexto de la exhortación. En el contexto general de Efesios capítulo 4, versículo 30, el tema es la vida cotidiana del cristiano. Contristo al Espíritu Santo cuando sigo viviendo como los paganos que no conocen a Cristo. Y si llegamos al contexto inmediato de Efesios 4:30, encontramos que el tema es la manera en que trato a los demás, especialmente en mi modo de hablar. Para no contristar al Espíritu, no debo mentir al prójimo, no debo airarme contra otra persona, no debo hablar palabras corrompidas y debo evitar la amargura, la gritería y la maledicencia. Para evitar entristecer al Espíritu Santo es necesario hablar la verdad, resolver conflictos con otras personas, practicar la honestidad y la benevolencia, edificar con mi hablar a los demás y ser benigno, misericordioso y perdonador. Sugiero que estudie con mucho cuidado Efesios 4:17 en adelante para ver el contexto de esta exhortación y ver que todas estas exhortaciones en cuanto a mi modo de vivir, especialmente la manera en que trato a los demás, son el contexto específico del cual habla el apóstol Pablo y a qué se refiere cuando dice: y no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se preocupa por mi vida, está interesado en la manera en que vivo y siente tristeza cuando un hijo de Dios que ha sido sellado con el Espíritu para el día de la redención actúa como actúan los paganos y cuando trata con falta de amor a su prójimo. Debemos tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo por medio de una vida que refleja más al mundo que al Dios que nos ha redimido.
El Espíritu Santo se entristece cuando el cristiano en quien vive como sello para el día de la redención practica la carnalidad, cuando anda según la carne, en vez de ser guiado por el Espíritu. No seamos culpables de contristar el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios para el día de la redención, pero si no tenemos cuidado, podemos perder esta maravillosa promesa de Dios. Otro pecado contra el Espíritu Santo que debemos tener cuidado de no cometer es el pecado de destruir el templo del Espíritu Santo. En la lección sobre el templo del Espíritu Santo, aprendimos que el cristiano es templo del Espíritu. Además, aprendimos que la Iglesia de Cristo en forma colectiva es también la morada del Espíritu de Dios. En ambos casos, esto significa una gran responsabilidad para el cristiano en su modo de tratar el templo del Espíritu Santo. Debemos tener cuidado de no destruir el templo del Espíritu de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo presenta una ilustración específica de pecar contra el templo del Espíritu Santo, y tiene que ver, en este caso, con la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 18 al 20. Parece que algunos cristianos creen que lo que hacen con o contra su propio cuerpo es asunto muy personal. Pero la Biblia nos revela que esto no es cierto. El Espíritu Santo de Dios está íntimamente vinculado con el cuerpo del cristiano. Un pecado contra el cuerpo es pecado contra el Espíritu Santo. La fornicación es una violación del propósito sagrado del templo del Espíritu. Pero no se limita solamente a la fornicación. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo presenta un principio general que tiene aplicación al uso y abuso del cuerpo por el cristiano. Dice la Biblia: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6, 12. Aún la relación sexual, mencionada específicamente por Pablo, es lícita, pero solamente dentro de los límites que Dios ha establecido, o sea, en el matrimonio. La comida es lícita, pero dejarse dominar por la comida al grado de la glotonería es carnalidad y pecado contra el templo del Espíritu de Dios. El alcohol y algunas otras drogas son lícitas cuando se usan debidamente para fines legítimamente medicinales. Pero dejarse dominar por ellos para emborracharse y perder el control del cuerpo y los pensamientos es pecado contra el templo de Dios. Cualquier práctica que perjudica el cuerpo del cristiano es pecado contra el Espíritu Santo. También es posible pecar contra el Espíritu Santo por pecar contra la Iglesia de Dios, porque ella también es morada o templo del Espíritu. En Corinto algunos cristianos practicaban cosas que perjudicaban este templo del Espíritu. Por tanto, el apóstol Pablo les advirtió en 1 Corintios 3, 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el contexto de esta exhortación y de toda la carta a los Corintios, la destrucción del templo tenía que ver con la división de la iglesia. En Corinto había doctrinas falsas, pleitos entre cristianos, toleraban la inmoralidad, exaltaban líderes humanos,
despreciaban ciertos miembros de la iglesia y en general podemos decir que faltaba el amor verdadero. Todo esto tiende a destruir el templo del Espíritu. Lo que Dios quiere que entendamos es la santidad de su iglesia. Cualquier actitud, enseñanza o práctica que perjudique la unidad de la iglesia es pecado contra el templo del Espíritu de Dios. Y si alguno destruyere de la manera que sea el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Pecado peligroso es destruir el templo del Espíritu Santo de Dios. Otro pecado contra el Espíritu Santo que debemos tomar en cuenta es el pecado de hacer afrenta al Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, la Biblia nos advierte contra el grave peligro de hacer afrenta al Espíritu Santo. Creo que la mejor manera de entender este pecado es por medio de un estudio cuidadoso de Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, porque en este texto hay mucha confusión en cuanto al pecado a que se refiere. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En la Biblia de las Américas, Hebreos capítulo 10, versículo 26, se traduce de la siguiente manera: porque si continuamos, fíjese bien, si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Esta traducción presenta más claramente que se trata de practicar el pecado, o sea, de continuar en el pecado. Y este es el sentido del idioma original que aquí se traduce. También tenemos otra traducción, la Nueva Versión Internacional, que lo expresa de la siguiente manera: si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquí habla nuevamente de continuar o practicar el pecado. En este caso, en el caso de continuar en el pecado, no hay sacrificio que sea aceptable a Dios para nuestra salvación. Cuando uno rechaza a Cristo y su sacrificio por nosotros, ya no le queda nada. No le queda más sacrificio por los pecados, o sea que no le queda otro sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque según Hebreos capítulo 10, versículo 1, los sacrificios de animales nunca pueden quitar los pecados. Y según Hebreos capítulo 10, versículo 12, Cristo ya hizo todo lo que Él va a hacer para lograr nuestra salvación. En Hebreos capítulo 10, versículo 12, la Biblia dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Debemos entender que si nosotros rechazamos este sacrificio de Dios, no hay ningún otro sacrificio que pueda quitar nuestros pecados. Y esto es lo que hacen las personas mencionadas en Hebreos 10, 26 al 31. Y hace lo mismo toda persona que deja el camino del Evangelio verdadero.
ha rechazado el sacrificio de Cristo. Por tanto, no hay ningún otro sacrificio que pueda quitar sus pecados. Tenemos que volver a Cristo y su sacrificio, y si no, sencillamente no hay más sacrificio por los pecados ahora, ni habrá en el futuro. En Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28, el escritor inspirado nos habla acerca de la segunda venida de Cristo y nos asegura que no viene para ofrecer nuevamente su vida en sacrificio por los pecados, sino para juzgar y para salvar a los que ya le están esperando. La Biblia dice en Hebreos 9, 27 al 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo, cuando viene otra vez, no va a dar una segunda oportunidad para que los hombres sean perdonados. Los hombres que no están esperando a Cristo cuando Él viene, han sellado su propio destino. El único sacrificio por los pecados ya fue ofrecido. Si dejamos este sacrificio o no confiamos en Él, nosotros seremos condenados eternamente. Cuando estamos estudiando este texto en Hebreos 10, a veces se enfatiza que el pecado voluntario del cristiano es el que no tiene perdón. Es cierto que a veces cometemos pecados por falta de conocimiento. Estos deben ser los pecados involuntarios, los pecados que cometemos por falta de conocimiento, por ignorancia. Pero, ¿quién podrá decir que no ha cometido algún pecado voluntariamente? La verdad es que la mayoría de los pecados que cometemos son pecados voluntarios. Son pecados en los cuales nosotros decidimos hacer la voluntad de la carne en vez de hacer la voluntad del Espíritu. Decidimos andar según la carne en vez de andar según el Espíritu. Ningún cristiano podrá decir que no ha cometido pecado voluntario. Todo cristiano lo ha hecho, pero esto no quiere decir que ya no puede ser perdonado. El pecado voluntario es perdonado. En 1 Juan capítulo 1, versículos 8 al 10, el apóstol Juan habla acerca del hecho que tenemos que reconocer que hemos cometido pecado, pero debemos confesar estos pecados a Dios, y Dios entonces es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pecamos y pecamos voluntariamente. No obstante, hay perdón por el pecado voluntario. Pero lo que el Espíritu Santo describe en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, es el cristiano que ha retrocedido. Fíjese en el contexto en Hebreos capítulo 10, versículos 38 al 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, dice la Escritura, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay dos clases de cristianos: salvos y los que van a ser condenados. Cristianos que tienen fe para la preservación del alma y que van adelante, y cristianos que han retrocedido, que han abandonado la fe. En el contexto de este libro, él está hablando de cristianos que volvieron al judaísmo con aquellos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por supuesto, esto es aplicable en nuestro caso a volver a cualquier sistema humano de salvación, porque no hay otro sistema, ni el judaísmo, ni las denominaciones o sectas,
ni aquel hombre que piensa salvarse por medio de ser bueno. No hay otro sistema que nos pueda salvar. Y aquel que deja el camino verdadero del Evangelio para volver a una enseñanza falsa o a una vida mundana, ha abandonado el único sistema que le puede salvar. Y para este hombre no hay otro sacrificio por los pecados, no hay otra manera de salvarse. Creo que podemos ver esto si analizamos la descripción de estas personas en Hebreos capítulo 10. Vamos a ver a quién se refiere, cómo son los individuos a que se refiere en este texto. Primero, continúan pecando voluntariamente. Hebreos 10:26. Saben, no obstante, practican el pecado de plena voluntad y con pleno conocimiento. Segundo, no mantienen firme la profesión de su esperanza. No siguen adelante en la profesión que han hecho. Hebreos 10:23. Según el versículo 25, son individuos cristianos que han dejado de congregarse. Ya no se reúnen con la iglesia de Cristo. En Hebreos 10:26 los describe como adversarios de Dios. Se oponen a Dios directamente. En el versículo 28 se comparan con aquellos que violaban la ley de Dios. Son desobedientes a la ley divina. En el versículo 29 dice que pisotean al Hijo de Dios. Tienen por inmunda la sangre de Cristo y hacen afrenta al Espíritu de gracia. Y en los versículos 38 y 39 que acabamos de leer, son cristianos que retroceden. Claramente, estos no son cristianos que cometieron algún pecado ocasional. Son cristianos que han cambiado totalmente. Han rechazado a Cristo y su sacrificio. Ya no quieren seguir conforme al nuevo pacto. Retroceden, vuelven a su antigua vida y la religión en busca de otro sacrificio por los pecados. Otro sistema de salvación. El escritor inspirado les asegura que no lo van a encontrar, porque aparte de Cristo y su pacto, no hay salvación, sino solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:27. Si continuamos pecando voluntariamente y rechazando a Cristo, podemos estar seguros del castigo eterno. Así que en cuanto al pecado contra el Espíritu Santo, esto es hacer afrenta al Espíritu Santo. Es despreciar su palabra. Es abandonar el Evangelio de Cristo por un mensaje humano. Es dejar la iglesia del Señor y volver a una religión humana. Es despreciar las instrucciones y la guía del Espíritu Santo y volver a la carnalidad y el pecado como modo de vivir. Es un pecado peligrosísimo. Y esto nos lleva a otro pecado contra el Espíritu Santo, el último que vamos a considerar, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando empezamos a mencionar pecados contra el Espíritu Santo, estoy seguro que la mayoría empieza a pensar en el pecado que vamos a considerar ahora, blasfemar contra el Espíritu Santo. En Mateo 12:31, Cristo advirtió a los judíos de su tiempo: la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Qué es este pecado que no será perdonado? Algunas personas temen que van a cometer este pecado sin darse cuenta. ¿Es posible? Bueno, para entender el significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, debemos tomar en cuenta el contexto de esta advertencia de Cristo. En el contexto, Cristo acaba de sanar a un endemoniado, un hombre ciego y mudo. Muchas personas pensaban, en base a este milagro, que Jesús quizá fuera el hijo de David, prometido por los profetas. Pero la reacción envidiosa de los fariseos fue: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24.
Jesús explicó que esta acusación no es razonable. En el versículo 26 declara, «Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo será dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino?» Y después de esta explicación, presentó la advertencia contra el terrible pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos nos revela que Cristo les advirtió referente a la blasfemia contra el Espíritu por una razón muy específica, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Marcos 3:30. Marcos 3, versículo 30, es muy importante para entender este pecado. Es decir, que ellos identificaron al Espíritu Santo que estaba obrando en Jesucristo como un espíritu inmundo. Esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. Identificar al Espíritu Santo como un espíritu inmundo. Cristo explicó en Mateo 12:32 que blasfemar contra el Espíritu significa hablar contra el Espíritu Santo. Cuando uno llega a un estado tan degenerado que habla contra el Espíritu Santo y lo llama espíritu inmundo, ha llegado a un pecado que no le será perdonado jamás. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12:32. Luego Cristo explicó que la causa de este pecado en ellos es la condición perversa y degenerada de su corazón. Eran hombres malos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Al blasfemar contra el Espíritu Santo, manifestaban la perversidad del corazón. En base a esta información bíblica, creo que podemos decir con aplomo que estos fariseos que decían esto no estaban confundidos. Bien sabían que el Espíritu Santo no es espíritu inmundo. También sabían que Jesucristo no echaba fuera demonios por medio de algún poder satánico. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que uno puede hacer por accidente ni involuntariamente. Se trata de un pecado meditado bien y determinado de antemano por la insinceridad y la deshonestidad del corazón del individuo. Ellos sabían que el Espíritu de Dios era santo, no obstante, lo llamaron inmundo. Se opusieron directamente a lo bueno, a sabiendas que era bueno. Fíjese bien, si aquellos judíos no habían cometido este pecado ya, cuando Cristo les advirtió, estamos seguros que estaban en peligro de hacerlo y de caer bajo esta condenación eterna. Uno que hablaba contra Jesús, especialmente en aquel tiempo, podría hacerlo por ignorancia. Después era posible que se convenciera por el testimonio del Espíritu Santo en su palabra y en las señales de confirmación que hizo, especialmente en la resurrección de Cristo, que fue el gran testimonio del Espíritu Santo acerca de la divinidad de Jesús, que Jesús realmente es el Cristo, el Hijo de Dios. En Romanos 1:4 la Biblia dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Las otras señales ciertamente señalaron a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Pero la resurrección dejó sin duda al hombre honesto que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder mediante el Espíritu Santo por la resurrección de entre los muertos. Si consideramos el caso de Saulo de Tarso, también encontramos que es un hombre que hablaba contra Jesús. Era blasfemo contra Jesucristo. No obstante, recibió perdón. Fue perdonado.
1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 16. Tenemos la explicación del mismo apóstol Pablo acerca de su caso y la clemencia de Dios que le fue ofrecida. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando Pablo ignoraba la realidad acerca de Jesucristo, no creía y en esta base blasfemaba. Pero los judíos a los cuales Cristo habló no estaban confundidos. No les faltaba información acerca del Espíritu Santo. No obstante, lo llamaron inmundo. Siguiendo la lectura acerca de Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Tenga por seguro que si uno peca por ignorancia, tendrá la oportunidad de ser perdonado cuando llega a un conocimiento más completo del Evangelio de Cristo. Así fue el caso con Saulo de Tarso. Así que no tenga cuidado, que usted no va a pecar contra el Espíritu Santo de esta manera por ignorancia y luego encontrarse en una situación de no poder ser perdonado. No se trata de esto de ninguna manera. También si tomamos en cuenta a los judíos, que en el día de Pentecostés se salvaron, fueron perdonados, agregados a la iglesia de Cristo Jesús, aunque eran culpables de la muerte de Jesucristo. No solamente blasfemaron contra él, lo mataron. Pero cuando después vieron la obra del Espíritu Santo, su testimonio en las señales y el testimonio de los apóstoles en el Evangelio de Cristo, se convencieron muchos. Fueron compungidos de corazón, creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados, fueron perdonados, recibieron el don del Espíritu Santo, fueron añadidos a la iglesia de Cristo Jesús. Pero uno que blasfema contra el Espíritu Santo rechaza tajantemente la evidencia presentada por el mismo Espíritu y luego asigna esta evidencia a Satanás. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo de la única evidencia que puede servir como base para la fe. Y la fe, por supuesto, es un requisito indispensable para la salvación. El que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 16. No es posible decir que el Espíritu Santo es un espíritu inmundo sin que el corazón sea totalmente endurecido y la conciencia cauterizada más allá de la posibilidad del arrepentimiento. En esta condición, uno no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3:29. Pero el hombre que no desea degenerarse a tal grado, no lo hará. Para estar seguros, mis estimados hermanos, que nunca lleguemos a tal condición, debemos siempre ser sinceros, honestos y sumisos a las instrucciones del Espíritu Santo en su palabra. De esta manera usted nunca cometerá la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni ninguno de los otros pecados contra el Espíritu que hemos estado estudiando en esta lección. Con esta lección terminamos el cursillo sobre el Espíritu Santo. Por supuesto, el estudio sobre el Espíritu Santo debe continuar por toda su vida. Y más importante, le animo a practicar en su vida lo que ha aprendido acerca de seguir
al Espíritu, ser guiado por el Espíritu, llevar el fruto del Espíritu, glorificar a Dios como templo del Espíritu Santo de Dios. Le animo a enseñar lo que ha aprendido y lo que sigue aprendiendo a sus hermanos y a aquellos que andan engañados por diferentes doctrinas humanas acerca del Espíritu Santo de Dios y especialmente en cuanto a los dones que el Espíritu dio en el tiempo del primer siglo. Que Dios le bendiga y que siempre su cuerpo y su vida honre a Dios quien le ha dado su Santo Espíritu.